Good morning, everyone. Welcome to our fifth class of Technical English according to the profession of Industrial Computing. Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase de inglés técnico. Dos, ¿no? Referido a su profesión, a su carrera de informática industrial. Okay, students, we are going to begin with all our formal ways that, as you know, we need to call the list. Bueno, vamos a empezar con todas las formalidades que ustedes ya saben y comenzamos con la lista. Please pay attention to their names and surnames, please. Atiendan a la lista, sus nombres y apellidos. Ready, ready, go. Aldaba Brian, Aldaba Brian, Brian Aldaba, absent. Ángelo Ricardo, Ángelo Ricardo, Ricardo Ángelo, doesn't hear. Aranda Nicolás, Aranda Nicolás. Present. Excellent, very good. Ascuy José Miguel, Ascuy. Present. Very good. Delgado Miguel Parco, Delgado Miguel Parco. Absent. Flores Alejandro, Flores Alejandro. Present. Okay, very good. García Enrique, García Enrique. Enrique, where are you? Absent. Guarachi Jocelyn, Guarachi Jocelyn. Jocelyn. Absent. Lozada Misael, Lozada Misael. Presente, listen. Present, very good. Mejía Daniel, Mejía Daniel. Daniel, absent. Molinedo Daniel, Molinedo Daniel. Present. Excellent. Montaño Jesús, Montaño Jesús. Presente. Present, present, okay. Moral Andrés, Moral Andrés. Present. Excellent. Quiroz Mauricio, Quiroz Mauricio. Mauricio Quiroz, doesn't hear. Sánchez Limbert, Sánchez Limbert. Limbert, doesn't hear. Tinta Said, Tinta Said. Presente. Excellent, Present. present, very good. Vallejos Noel, Vallejos Noel. Vallejos Noel, absent. Finally, Zavala Israel, Zavala Israel. Present. Very good. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Come in, adelante. A mí dice, Ya, Aldaba José. Muy bien, ya está, perfecto. no, ¿Alguien más? Soto Torres. Torres, Torres Joel. Ajá. Joel, ¿dónde está? Brian, Nicolás, Mauricio. Torres, no estás en la lista. A ver, ¿cuál es tu apellido, Torres? Un cachito, a ver, adelante. Soto. Soto, Soto Torres. Soto Torres es, ¿no? Tampoco estás. Ya vamos a anotar con lapicero. Ya no hay problema. Soto Torres, tu apellido paterno sería Soto, ¿verdad? Sí. Soto Torres, materno. Tu nombre, Joel. ¿Tu otro nombre? Lester. Lester. Pero, ¿ya te he llamado en la lista las anteriores clases? Sí. Ya, a ver, Lester, anotaremos. Voy a volver a actualizar esta lista, ¿ya? Ya está bien, ya está Lester, ya está, perfecto. Voy a actualizar esta lista. ¿Alguien más que tal vez no haya llamado? Adelante. Okay, we are going to begin. Vamos a empezar, jóvenes. The last class we finished about documents, how we can process documents. Really, we talking about Microsoft Word, WordPad, and print document and whatever. Really, hemos visto en la anterior clase algunos documentos para
algunos softwares, mejor dicho, para editar textos, ¿no? Vimos el clásico Word, vimos Block Notes, ¿no? Bloc de notas. Hemos visto también otros programas, otros softwares que tal vez no gozaban con la misma popularidad que el Office que conocemos actualmente, pero que son bastante interesantes, ¿no? Now we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. According their curriculum for their profession, de acuerdo a la malla curricular de su profesión, we have to continue with database, base de datos, ¿no? El tema que continúa es base de datos. We are going to begin with this reading comprehension. Vamos a empezar con esta lectura de comprensión. Ready, go. Database definition. Definición de base de datos, ¿no? Definición de base de datos. A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically on a computer system. A database is usually controlled by a database management system, DBMS. Collectively, the data and the DBMS, along with the application that are associated with it, are known as database systems, often boiling down to just databases. Complicadito, pero vamos a hacer la traducción literal, ¿no? La comprensión en sí, ustedes van a llevar en su materia, ¿no? En su materia, tienen la materia de base de datos en realidad, creo, ¿no? Bien. A ver, hagamos la traducción literal. ¿Qué nos dice? Nos dice que una base de datos es una colección organizada y estructurada de información o datos, ¿no? O datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlado por un sistema de gestión de base de datos, DBMS, Sistema de Gestión de Base de Datos, sería la sigla o su acrónimo, ¿no? En conjunto, la base de datos y el sistema de control de base de datos conocen un sistema de base que a menudo se reducen a solo base de datos. Mucha redundancia, ¿verdad? Solo se reducen a base de datos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Los datos dentro de los tipos más comunes de la base de datos. Bueno, aquí ya estamos en esto, ¿no? Data within the most type of database in operation today is typically modeled in rows and columns in a series of tables for efficient data processing and querying. The data can be easily accessed, managed, and modified, updated, controlled by and organizes. Most databases use structured query language, SQL, to write and query data. Bueno, ahora vamos a ver otras características de la base de datos. Dice, los datos dentro de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento, hoy en día se moldean en columnas o filas, ¿no? En una serie de tablas y en una serie de tablas para un eficiente procesamiento de datos, ¿no? Luego se puede acceder y administrar o modificar, actualizar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurado, SQL, este lenguaje SQL que ustedes creo que manejan, ¿no? Para escribir y consultar datos, Esa sería, there is the most common definition about database. Esa sería la definición un poquito más sencilla de lo que es una base de datos, ¿no? Ya dijimos, es una colección organizada de información en una computadora, ¿no? Nada más. Okay. Now we are going to continue with what is structured querying language, SQL. Bueno, vamos a ver este lenguaje para la base de datos, SQL, que es lo que más se maneja. Creo que hay otros, pero creo que es el más común, ¿no? ¿Qué es el lenguaje de consulta SQL? ¿Qué es el lenguaje de consulta SQL? Sería la traducción. A ver, vamos con la lectura de comprensión. Ready, go.
SQL is a programming language used by almost all relational databases to query, manipulate, and define data and provide access control. SQL was first developed at IBM in the 1970s, with Oracle as major contributor leading to the implementation of the ANSI SQL. Standard SQL has generated many extensions by companies such as IBM, Oracle, and Microsoft, although SQL is still widely used today. New programming languages are beginning to appear. Bueno, es un clásico este lenguaje entonces, SQL. Nos dicen, SQL es un lenguaje de programación utilizado por casi todas las bases de datos relacionadas para consultar, manipular y definir datos y para proporcionar control de acceso. SQL se desarrolló por primera vez en IBM, ¿no? En la década de 1970, con Oracle como uno de los principales contribuyentes, lo que lo llevó a la implementación del estándar ANSI, SQL. SQL ha generado muchas extensiones por parte de compañías como IBM, Oracle y Microsoft, aunque SQL todavía se utiliza ampliamente en la actualidad, está empezando a desaparecer y están surgiendo nuevos lenguajes de programación. ¿No? Eso se refiere a este lenguaje estructurado SQL. Ok. Next, database evolution. Bueno, la evolución de la base de datos, ¿no? La evolución de la base de datos. A ver, vamos a analizar. Database have evolved dramatically since their inception in the early 1960s. Navigation database, such as the hierarchical database, which was based on a tree-like model and only allowed a one-to-many relationship, and the network database, a more flexible model that allow multiple relationships, were the original system used to store and manipulate data. Although simple, these early systems were inflexible in the 1980s. Relational database became popular, followed by object-oriented database in the 1990s. More recently, NoSQL database emerged in response to the growth of the internet and the need for greater speed and processing of structured data. Today, cloud database and standalone databases are breaking new. I am extremely sorry, the internet is slowly. Disculpen, el internet está bastante inestable, ¿no? Ok, I am extremely sorry. We are going to continue. Vamos a continuar. Okay, let me to share my screen one more time. Permítanme compartir otra vez la pantalla. Ya, ¿dónde estamos? ¿Dónde estuvimos? Ya me he chipado. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Ya. Decía, database have evolved dramatically since the inception of early 1960s. Navigation database, such as a hierarchical database, which was based on a tree-like model and only allowed to the many relationship, and the network database, a more flexible model that allowed multiple relationships, were the original system used to store and manipulate data. Although simple, these early systems were inflexible. In the 1980s, relational database became popular, followed by object-oriented database in the 1990s. More recently, NoSQL database emerged in response to the growth of the internet and the need for greater speed and processing of unstructured data. Today, cloud databases and standalone databases are breaking new ground in how data is collected, stored, managed, and used. Really? A ver, vamos a ver la evolución de las bases de datos. A ver, nos dice que las bases de datos han evolucionado dramáticamente
desde su inicio, ¿no? A principios de los años 60. Las bases de datos de navegación, como las bases de datos de jerarquía, que se basaban en un modelo similar a un árbol y solo permitía una relación de uno o a muchos, y la base de datos de red, un modelo más flexible que permitía múltiples relaciones, eran los sistemas originales utilizados para almacenar y manipular los datos, ¿no? Aunque simples, eran bastante simples, estos primeros sistemas eran inflexibles. En la década de 1980, las bases de datos relacionales se hicieron populares, seguido de bases de datos orientados a objetos en los años 90. Más recientemente surgieron las bases de datos NoSQL como respuesta al crecimiento de Internet y a la necesidad de una mayor velocidad y procesamiento de datos no estructurados. Hoy las bases de datos en la nube y las bases de datos independientes están abriendo nuevos caminos, en cuanto a cómo se recopilan, administran y utilizan estos datos, ¿no? Bien, entonces ha habido una evolución bastante dramática, como dice el texto, de la base de datos, que antes eran bastante simples, dice, ¿no? Solamente permitían pocas relaciones entre una que otra base de datos. Recién se ha empezado a diversificar y sobre todo a a estar al mismo nivel en cuanto a la velocidad, de acuerdo a la necesidad que teníamos de utilizar el Internet, ¿no? La mayoría de las personas, ¿no? En la actualidad, muchas de las bases de datos se encuentran ya en las nubes, ¿no? Las nubes que podemos utilizar para almacenar información, ¿no? Por sobre esto ya hemos hablado un poquito, ¿no? Las primeras clases. En cuanto a las bases de datos, tal vez algunas personas, incluyéndome, seguimos siendo bastante tradicionalistas, ¿no? Ya hablamos de nativos digitales e inmigrantes digitales, ¿no? En mi caso, yo soy un inmigrante digital. No utilizo del todo, por ejemplo, las nubes que permiten almacenar información. Yo sigo siendo un inmigrante digital porque sigo guardando todo o en mi computadora o en un pendrive, Tal vez un poquito me he modernizado, ya no utilizo los CDs, utilizo un pendrive, pero sigo siendo un inmigrante digital. En cambio, ustedes, la mayoría de ustedes, bueno, todos ustedes en realidad ya son nativos digitales porque están utilizando todos estos recursos que, bueno, ofrece Internet, ¿no? Sobre todo para almacenar datos, que es lo que estamos analizando hoy día. ¿Ya? Okay, we are going to continue. What is the difference between a database and spreadsheet? Bueno, tal vez incluyéndome, yo no encontraría ninguna diferencia, pero ustedes que son los expertos, las expertas, sí van a encontrar bastantes diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo? ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo? Nos dice, a ver, vamos a ver cuáles son estas principales diferencias. Ready, go. Databases and spreadsheet, like Microsoft Excel. Bueno, siempre se utiliza el Excel. En realidad ustedes saben que este software, este programa del Excel es una maravilla. Simplemente, ¿cuál es la dificultad? Que no sabemos utilizarlo, ¿no? Esa es la clave, no sabemos utilizarlo. La mayoría de los profesionales, inclusive, utilizan Excel básico y tal vez intermedio, ¿no? Pocas personas en realidad son las personas que utilizan Excel avanzado, ¿no? En realidad Excel avanzado se llevaría a nivel de posgrado, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Database and spreadsheet like Microsoft Excel are two convenient ways to store information. The main difference between the two are how data is stored and manipulated, how can access the data, how data can be stored. No le hallo mucha diferencia. A ver, ustedes sí, a ver, vamos con la traducción. Dice, las bases de datos y las hojas de cálculo, como Microsoft Excel, son dos formas convenientes de almacenar información. Las principales diferencias entre los dos son, dicen, cómo se almacenan y manipulan los datos. ¿Cómo se almacenan y manipulan los datos?
¿Quién puede acceder a los datos? Y finalmente, la otra diferencia, ¿cuántos datos se pueden almacenar? Dependiendo de estas características, se puede evidenciar la diferencia entre una base de datos y una hoja de cálculo, aunque ambos realizan casi las mismas funciones, ¿no? A ver, vamos. Ready, ready, go. Spreadsheet were originally designed for an user and their characteristics reflect this. They are very good for a single user or a small number of users who do not need to manipulate a large amount of complicated data. Databases, on the other hand, are designed to contain much larger collection of organized information, massive amount at time. Databases allow multiple users at the same time to access and query data quickly and safely using highly complex logic and language. Ya, creo que aquí está un poquito más claro la figura, ¿no? Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario y sus características lo reflejan. Son muy buenas para un solo usuario o un pequeño grupo de usuarios que no necesitan manipular una gran cantidad de datos, ¿no? Complicados. La base de datos, por ejemplo, por otro lado, está diseñada para contener colecciones mucho más grandes. La base de datos está diseñada para contener colecciones mucho más grandes de información organizada en cantidades masivas. En ocasiones, las bases de datos permiten a múltiples usuarios al mismo tiempo, mejor dicho, acceder y consultar los datos de forma rápida y segura, utilizando una lógica y un lenguaje altamente complejos, ¿no? Aquí ya vemos entonces esa diferencia. La hoja de cálculo tiene un usuario o un grupo limitado de usuarios, ¿no? Utiliza un lenguaje más sencillo. En cambio, la base de datos ya tiene bastantes usuarios que pueden conectarse al mismo tiempo y utiliza un lenguaje mucho más complejo, ¿no? Ya, una diferencia que se puede evidenciar. Next, database types. Tipos de base de datos o clases de base de datos, if you prefer. Ready, ready, go. There are many different types of databases. The best database of a specific organization depends on how the organization intends to use the data. Bueno, bastante lógico. Hay bastantes diferentes bases de datos, ¿no? Hay muchas diferentes bases de datos. La mayoría de las bases de datos para una organización específica depende de cómo la organización pretende utilizar esos datos, ¿no? De cómo la organización pretende utilizar esos datos. A ver, for example, relational databases. Ready, go. Base de datos relacionales, ¿no? Base de datos relacionales. Relational databases became popular in the 1980s. The elements of a relational database are organized as a set of tables with columns and rows. Relational databases technology provides the most efficient and flexible way to access structured information. ¿A qué se refiere esta base de datos relacionales? Dicen, la base de datos relacionales se popularizó en los años 80. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de base de datos relacional proporciona la manera más eficiente y flexible de acceder a una información estructurada. Next kind of database. A ver, otra clase de base de datos. Object database. Object database. What is this object database? Ready, go. Information in an object-oriented database is represented in the form of object, as in object-oriented programming. A ver, ¿para qué se refiere esta base de datos base de datos orientada a los objetos, si prefieren? Dice, la información es en una base de datos orientada a objetos. Se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos.
I don't know what is this. La verdad no entiendo muy bien. Maybe you are going to learn this in the material of the database, ¿no? Esto seguramente van a puntualizar mucho más en su materia de base de datos, ¿ya? Next kind of databases. La siguiente clase de base de datos. Distributed databases. Distributed databases. Base de datos distribuidas. Base de datos distribuidas. Ready, go. A distributed database consists of two or more files located at different sites. The databases can be stored on multiple computers located in the same physical location or spread out over different networks. A ver, ¿a qué se refiere la base de datos distribuidas? Dicen, una base de datos distribuida consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes, if you prefer. Okay, students. The next class we are going to continue with the next kind of database. La siguiente clase vamos a continuar con la siguiente tipología o la siguiente clase de database, de base de datos. But now we are going to talk about our first activities for this first partial. Ahora nos vamos a poner de acuerdo sobre las tareas que tienen que presentar para este primer parcial. As you know, in these 2 weeks, we need to do our first partial. Really, we need to we have to final our first partial. For this reason, you have to do the next activities. And also we have to talk about our first exam, if you prefer. Bueno, como ya saben, ya estamos en estas 2 semanas que van a comenzar las evaluaciones. Por lo tanto, para la dimensión del hacer, en realidad, la tarea que van a presentar es la traducción. La traducción de esta lectura de comprensión que hemos hecho. Ya, hasta aquí. Voy a subir este archivo a la plataforma. Todo lo que está resaltado de color amarillo es lo que ya hemos avanzado y lo que tienen que traducir. Ya hemos llevado procesamientos de textos, ¿no? Softwares que nos ayudan a procesar textos. Y ahora hemos llevado algo de base de datos. ¿Qué son las bases de datos? Sus principales características y sus tipos, ¿no? Sus diferentes tipologías o clasificaciones. Ya, eso es lo que hemos llevado hoy día. Hasta aquí me van a presentar la traducción. Hoy día, a partir de la tarde, voy a habilitar en la plataforma la opción para que suban su tarea. Ya saben, pueden subir en Word o en PDF. We can put in Word or PDF, please, ¿ya? En Word o PDF. Solamente la traducción de este archivo hasta donde hemos hecho hoy día, ¿no? Hasta esta última tipología de base de datos. Distribute database, base de datos distribuida. Ya, hasta aquí nada más. Do you understand? ¿Está claro? Do you have any question? Come in. Preguntas, dudas. Adelante. Adelante, adelante. Preguntas, dudas. Adelante. Nobody? Okay, students, as you know, you already know this. Ustedes ya saben, son expertos en informática, claro que sí. Pero, por si acaso, vamos a dar una miradita a la plataforma para que podamos, bueno, volvamos a recordar cómo tienen que subir su tareita a la plataforma, ¿verdad? Ustedes ya saben. Lo primero que hacen es identificar la materia. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí está, entran a la materia y entran a la pestaña del primer parcial, ¿no? Entran a la pestaña del primer parcial. Seguramente ustedes ya han revisado esta pestaña. Aquí tenemos todos los videos grabados de las clases que hemos pasado, las clases en línea, ¿no? Aquí está, entran al primer parcial. Y en la clase de hoy día, en la clase número 5, que es la de hoy día, voy a habilitar la opción de tarea. Voy a habilitar la opción de tarea, donde ahí es donde me tienen que subir su tarea. Aquí tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, y la clase 4, y aquí va a estar la clase 5. Aquí es donde voy a habilitar la opción de tareas, ¿ya? Ustedes ya saben cuál es la opción de tareas. Es el icono con la manito agarrando un documento, ¿no? Pero por si acaso,
les voy a mostrar o podemos crear nomás ya un icono, el icono de la tarea y después voy a subir su tarea, en fin, para que puedan traducir. ¿Ya? Bien. Entonces ya se ubican, ¿verdad? Ya, este es el icono. Este es el icono de la tarea. Ahí es donde se van a descargar el archivo que tienen que traducir. Traducen en el mismo archivo y después de que terminen lo van a subir a la plataforma. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el nombre de esto? Va a ser Activities. Activities of the first partial. Actividades del primer parcial, ¿no? Y me falta, voy a editar el archivito y lo vamos a subir. How long you need for finish this? ¿Cuánto tiempo necesitan para terminar esta tarea? Adelante. ¿Cuánto tiempo necesitarían para hacer esta tarea? Adelante. ¿Cuánto tiempo para la traducción? Y para subir a la plataforma. ¿Cuánto tiempo sería ideal? ¿Hasta la siguiente semana? la próxima clase, hasta la próxima clase. Ya, está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces va a estar habilitado en la plataforma hasta el siguiente lunes, que sería, ya estaríamos en septiembre, ¿no? Hasta el 6 de septiembre entonces, ya hasta el 6 de septiembre me suben su traducción a la plataforma. Ya hasta las 8 de la noche lo voy a habilitar. ¿Ok? Do you understand? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Ya ver, lo vamos a colocar hasta el 6 de septiembre, hasta las 8 lo colocaremos, me voy a olvidar si no. Ya, fecha límite también va a ser el 6 de septiembre, ¿no? Ya, y igual un poquito más tal vez, hasta las 21 podríamos colocar la fecha límite, ¿no? Listo. Vamos con la calificación, ¿ya? Pública, esto es para el primer parcial, first partial. As you know, the minimum note that you have to pass our material is 61. Ustedes ya saben que la nota mínima en todas las materias en realidad es 61, ¿no? Vamos. Ya. Listo. Ya estaría creado entonces el icono. Ya, then you have to put on our platform their translation of the until the next week, until the next Monday at 20 o'clock. Do you understand? Entonces, tienen para presentar su traducción y subir a la plataforma hasta el siguiente lunes, hasta las 8 de la noche, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante, jóvenes. Nothing? ¿Nada? Okay, students, if you don't have any question, we can finish it with this class. Si no tienen ninguna pregunta, podríamos terminar con la clase, ¿ya? De igual manera, la siguiente clase nos vamos a poner de acuerdo sobre nuestro examen del primer parcial, our first partial. And as you know, our first partial, we can do in our platform. Really? Igual, como ya saben, el examen del primer parcial va a ser igual mediante la plataforma. Ya va a ser mediante la plataforma. Con la misma modalidad que el anterior semestre. Okay, students, that's all for this class. Thanks for their attention and we are going to continue the next Monday. Bueno, gracias jóvenes por su atención. Continuamos la siguiente clase. Bye bye, see you. Goodbye. Hasta luego, Inge. Bye bye.